Murcia, lo pone aquí, había más de 200 casas de este tipo. Ahora mismo quedan apenas unas 50 y muchas de ellas en ruinas. Entonces, esta tipología, que he puesto ejemplos de otros lugares para que veáis la comparación con la nuestra, vemos todos, el Torreón y todo eso, formaban parte de un conjunto rural en la que estaba la casa principal, la finca, normalmente tenían una almazara, cocheras, cuadras y a veces tenían también una ermita y llevaban su escudo heráldico que también teníamos en nuestra casa de Santomera. Todo esto era similar a las villas romanas, en las que también tenían funciones sus villas, tanto residenciales como agropecuarias. Y entonces esta aristocracia y después la burguesía utilizaban este tipo de vivienda para lo mismo. Después, en el siglo XIX, la gente también pudiente le gusta este modelo de casa y lo imitan. El tipo de casa-torre, tenemos el mismo tipo, pero ya ha perdido su función. Ahora son residencias vacacionales, zonas de recreo, de ocio, y ya lo que antes era esta torre, que era un lucernario, ahora pasa a ser una torre mirador desde donde ellos se relajan y ven todo el paisaje, porque normalmente estas fincas eran o eran zonas que o bien tenían jardín o bien tenían, en el caso de Santomera, huerta. Y ya por último, una tipología de casa grande o villa residencial responde a nuestras otras dos casas, la que por su tipología se llama casa grande y la casa de ayuntamiento. Si vemos un poco comparando los estilos, podría ser esa nueva tipología. Es un palacio, en nuestra zona se puede llamar rural porque estamos en el campo, pero realmente imita ya un palacio urbano, porque ya tiene un poco de las pedanías de alrededor, y entonces ya lo que busca la burguesía en este caso es una vivienda confortable, cómoda y que a la vez al mismo tiempo represente que ellos son la clase pudiente de la zona donde están. Entonces se hace este tipo de villas. Todas estas, sobre todo 3 de las 4, las tengo que emparentar con la familia Murcia. La casa del ayuntamiento ya viene de otra rama, pero la familia Murcia procede desde el antiguo régimen de diferentes ramas que están en diferentes países. Incluso en Santomera tenemos la rama Rebagliato-Murcia, que luego a su vez se emparenta con la rama Codorníu-Hernández-Ros, y entonces son los que se van construyendo aquí sus casas emblemáticas, estas casas que estamos viendo. En primer lugar, en 1837 llega a Santomera Juan Murcia Martínez a raíz de la desamortización de Mendizábal, que ocurre en 1836, ya adquiere un lote de tierra que incluye ya la Casa del Huerto, por eso sabemos que ya está construida en 1837, y la almazara, que ha estudiado Cristina, y que la data en 1826. La desamortización de Mendizábal, el ministro de Isabel II, con María Cristina, con su madre, pone a la venta lotes de tierra a muy buen precio para que salgan a subasta de la eclesiásticos y de los municipios, para así sanear la hacienda pública, pagar la guerra carlista, y así mantiene en el trono a Isabel II y al liberalismo. Este Juan Murcia adquiere un lote de tierra, como hemos dicho, a muy buen precio, y se hace con toda la hacienda, con toda la alquería, lo que se llama aquí en la zona este una alquería, que es el conjunto de todo eso que hemos dicho, y entonces la hace su residencia principal y la de su familia. Ya años más tarde, aquí he encuadrado un poquito, aquí tenemos a Juan Murcia, luego de una descendencia, tenemos aquí a María Concepción. Años más tarde, María Concepción Murcia y don Manuel Campillo, este matrimonio, van a construir la casa que iban a habitar, que se le llamaba la casa de Doña María, que es la que conocemos como Casa Grande. Y ya generaciones después, la última casa familiar la hace Juan Murcia de Villalonga, que la hace ya, como hemos dicho, como zona de recreo, y su hija Adela es la que la hereda, y de ahí pasa un sobrino, que es don Carlos Valderrama Hernández. Entonces, si veis, está toda la familia con todas las casas, menos una, que es la casa del ayuntamiento. Tenemos la casa del Huerto, descendencia de la Casa Grande, la casa de don Juan, y luego veremos cómo la casa del Huerto vuelve aquí a los hijos, a don Claudio Hernández Ros, que ya lo veremos cuando veamos la casa en sí. Voy a empezar por la más antigua,
la Casa del Huerto. Ya he dicho que es un tipo de casa-torre, ya se inicia la primera mitad del siglo XIX y es un símbolo de un paisaje arrasado en el que ahora la casa queda totalmente desconfigurada, tiene edificios modernos alrededor, totalmente diferencia a como se vería antes en medio de una finca y en medio de una huerta. También antiguamente era un conjunto, he hecho un poco aquí una compilación de Almazara. Hemos encontrado en los escritos de Cánovas Candel, que es siempre la fuente de información que por lo menos yo cojo, tenía 14 taullas y había una casa para el labrador, que está aquí, la principal, su cuadra, cochera y otros edificios, entre ellos un gran jardín y una almazara. Estas casas torres se utilizaba la parte de arriba como lucernario, se subía por una escalera principal y solían estar en el centro. En el caso de esta casa estaba en el centro, luego cuando hable de la restauración que se hace se le pone en un lateral. ¿Qué hace el lucernario? Pues le da iluminación a toda la zona de arriba. Y entonces vamos viendo cómo tenemos un cuerpo principal que se divide en varios pisos y van marcados por el tipo de ventana. Tenemos grandes ventanales, ventanas abalconadas y pequeñas ventanitas con una reja a rombos que parece una celosía. Cada zona además tiene su función. Aquí tenemos la zona pública, aquí se recibe a la gente de fuera, aquí tenemos la cocina, la despensa, el tinajero y es una zona de reunión. Luego el piso noble, que es donde están las dependencias privadas, tendría los salones, las habitaciones de la familia y además se ve que es muy luminosa por los grandes ventanales abalconados porque abrían sus ventanas y podrían salir a observar afuera. Y por último arriba, que normalmente era un almacén, nuestra zona cría de gusano de seda y elaboración también de encurtido. Además destacar que todo estaba rodeado con unos jardines maravillosos, se le llegó a llamar la Casa del Jardín, porque había numerosas especies, pues habían viveros de distintas flores, habían yucas, una acacia muy grande, todo eso lo tenemos mucho en el recuerdo y otros a lo mejor vieron lo que quedó de ese jardín que ahora mismo no tenemos nada. Y la almazara que estudia Cristina, que se dice que en ella se guardó la Virgen durante la Guerra Civil, salvándose. Pensad que esta es la casa original, luego veremos cómo se reforma. Era la mayor y más lujosa de toda Santomera, tal que el obispo de Orihuela muchas veces venía aquí y daba misa en la pequeña ermita, que si os fijáis la ermita está aquí, pero ahora mismo la ermita está en ese lado. Además, el expresidente del gobierno de Alfonso XIII, del Partido Conservador, Antonio Maura, vino a Santomera y se alojó aquí porque estaba tomando baños en Fortuna y ocurrió la Rambla de 1906 y entonces se alojó aquí este presidente. Ya en 1980, don Claudio Hernández Ros, descendiente de la familia, adapta la casa a sus necesidades de vivienda, entonces esto que era así, se le añade aquí la zona lateral, se le añade todo esto, aquí hace su despacho, hace la cochera y además acomoda la casa a sus necesidades de vivienda ya un poco más moderna y es cuando también se cambia el lucernario. Llegando ya al 2005, forma parte del patrimonio del ayuntamiento y hace unos años es reformado. Esto he cogido imágenes un poco más antiguas y de ahora. Y aquí tenemos la última reforma, donde quedaría el edificio así. ¿Alguien tiene una alarma? Blas. Yo no. Es que esto no lleva alarma. Estoy haciendo el curso del marco ahora para viejo. ¿Sonaba una alarma? Sí, sonaba un pito. ¿Con ese reloj que lleva? Yo creo que es reloj. Sí. Sí. Entonces lo que estoy más del oído. Bueno, vamos a seguir con la casa grande. Ya hemos dicho la tipología misma, como han dicho mis compañeros, es de casa grande. Responde a doña María Concepción Murcia, se conoce en el pueblo doña María y a su marido, y se construye a finales del siglo XIX porque lo hace un arquitecto que se llama Bartolomé Ródenas, y ya su nieta, dice que cuando su abuelo estaba construyendo la casa se derrumbó parte de la bóveda de la iglesia, de la techumbre, y eso ocurre en 1897, que quiere decir que la casa en 1897 ya se estaba construyendo. Lo que sí sabemos seguro, documentado, es que se acaba en 1903.
o sea que es de principios del siglo XX, y también tenemos el nombre del arquitecto. La estructura se conserva tal y como es ahora, pero primero había una casita para el servicio que se conservó y años más tarde, en los años 20, se reforma la casa y entonces se quita la casa esa del servicio y se pone, esta es la forma actual, que conserva también, se pone este patio, ahora un patio más o menos moderno, porticado, y además se añade también una zona de caballeriza y de cochera. Por otro lado es cuando se hace esta decoración que vemos y se le añade también la rejería. Ahora, el acceso principal se hace a través de una escalera que se parte en dos tramos y que viene encuadrada por esta serie de ventanas ovaladas en forma de óculo con una rejería y enmarcadas con un marco de madera. Esto hace que sea un recibidor muy elegante que, junto a lo que nosotros sabemos por los cronistas, cómo estaba la casa interiormente, se dice que estaba muy ricamente amueblada, sería una casa de bastante categoría, de bastante postín y bastante dinero. ¿Qué pasa? Que con la guerra civil todos los muebles, toda la zona todo lo de decoración se perdió y todos los objetos de valor también. Entonces ya después no quedaba nada. El edificio, aquí tenemos más fotos de la escalera. El edificio, en cuanto a su estilo, hay mucha controversia. Yo he intentado analizarlo como buenamente puedo, también he preguntado. Y no cabe duda que sobre todo es un edificio muy clásico. Es un edificio clásico que se lo hacía la gente pudiente y entra dentro de lo que se llama el estilo historicista. Para mí tiene un planteamiento tal y como edificio neorrenacentista, pero en cambio le veo una decoración neobarroca. Los historicismos surgen en el siglo XIX como estilos que revisan estilos anteriores, entonces van cogiendo los estilos que les gusta a la gente que construye, que siempre es la gente que tiene dinero, y van cogiendo lo que les gusta de cada estilo y por eso se llaman historicismo. Entonces tenemos un neobarroco, un neorrenacentismo, un neomedievalismo y todo eso. Además esto convive con un nuevo estilo que nace también a finales del XIX, que se llama el modernismo. Nace en Francia como Art Nouveau, y este modernismo lo que quiere es acabar con los historicismos academicistas y romper un poco. Empieza en decoración y luego pasa a la construcción, y ahí tenemos a Gaudí maravilloso, que hace su estilo a su manera y nos alucina. ¿Qué pasa? Que los señoritos de la huerta, los señoritos de los pueblos, van a la ciudad y lo que les gusta de cada edificio, o van a la capital, lo cogen y luego lo copian en sus propios edificios. Y así tenemos un poquito de cada sitio y nos cuesta tantísimo calentarnos la cabeza para ver de qué es cada edificio. Y así estamos. Lo que está claro es que el edificio tiene la simetría, la organización que vemos en un estilo clásico, ya sea neoclásico, ya sea renacimiento. Tenemos una imitación de los órdenes, en vez de con las columnas de 3 órdenes tenemos los 3 tipos de ventanales que dividen el espacio. Además, el muro viene compartimentado, que esto también es algo que para la vista, aunque nosotros no lo notemos, nos ordena, nos hace la cosa más clásica, no tenemos la curva que pueden tener otros estilos. Lo he señalado aquí con el del móvil, y entonces tenemos una moldura que compartimenta el edificio horizontalmente, y luego esta serie de pilastras que sobresalen muy poco del muro, son dobles, veis como aquí detrás hay una, que lo compartimentan verticalmente. Además, todo esto se remata en una cornisa, y esa cornisa, no sé si aquí se ve, también viene decorado con una especie de roseta, que ahí podríamos tener un guiño al modernismo, pero bueno, yo ya queriéndolo también ver, y también compartimenta las partes de la cornisa. Por eso digo que es todo muy simétrico, muy ordenado, muy a la manera clásica. Por otro lado, yo la decoración principal la veo neobarroca. ¿Por qué? Porque he ido comparando con otros edificios barrocos y a su vez he ido buscando elementos que busca el barroco. Todo esto se concentra, como vemos, alrededor de los vanos. Es una comparación, pero bueno, elementos que encontramos en Santomera los vemos en otros edificios barrocos de todas las partes de Europa, y ya podemos decir del mundo porque ya en Sudamérica hay barrocos. Luego, por otra parte, los elementos. Aquí os pongo un poco un ejemplo. Tenemos esto, que es una estípite, que luego lo mostraré más cerca. Es un elemento que nace en el barroco, que es como una pirámide fina invertida. En vez de ir así, va así.
Tenemos cuando el entablamento se va partiendo, hace así, para afuera, para adentro, todo eso juega con el claro oscuro. En el barroco se utilizan jarrones, se utilizan escudos heráldicos, se retuercen los medallones, los escudos, los querubines también vienen retorcidos, no vienen clásicos, no vienen calmados, las guirnaldas, las cosas vegetales, los animales, en este caso normalmente se usan grifos, también esto que se llaman mascarones, las rosetas, todo eso se utiliza en el Renacimiento. Entonces yo comparando, buscando elementos, o sea, en el Renacimiento, perdón, en el barroco, a ver si ya os lío, neobarroco. Aquí tenemos otro ejemplo de otra ventana con este entablamento que parte con los vegetales que se retuercen, otra vez los dos animales, esta cosa que se llama ménsulas, que es como algo que sostiene, en este caso es totalmente decorativo, y también termina, aparte de la rejería. La zona de la puerta principal, igual, aquí os pongo el ejemplo más claro del estípite, y sigue la misma decoración. Todo esto aquí otra vez, los mascarones, esto. Y por eso lo he catalogado así. Por otro lado, destaco lo que es la rejería. Esta imita la filigrana. La filigrana es el trabajo de los joyeros, de los plateros, que van con el oro y la plata muy fino, se imita en las ventanas balconadas. Luego esta rejería, también bastante historiada, las ventanas de abajo siempre se cubren por seguridad. Y luego por arriba, estas rejas con óvalos, círculos, sí que me recuerdan también un poco al modernismo y se encuadran con dos columnitas acanaladas porque llevan las rayas. Y entonces hacen la riqueza, que esto, como ya hemos dicho, se añadió posteriormente en los años 20. Después os he resumido aquí un poco todo el devenir del edificio, que ha tenido muchísimos cambios. Muchos de vosotros ya lo sabéis. Después de la guerra, don Manuel se fue, pero un poquito, luego se fue a casa de unos amigos de Orihuela, se refugió allí porque había miedo, y entonces fue pues la Juventud Socialista, reunía ya a los jóvenes. Luego una familia huyendo de los bombardeos de Madrid se refugiaron también aquí. Luego fue dependencia de la Falange, del alcalde pedáneo, de auxilio social. Viene un sobrino de don Manuel con su familia y también vive, o sea, ha transcurrido el tiempo y la casa ha ido cambiando de uso, cambiando su fisonomía. 23 familias que lo perdieron todo durante la Rambla, hasta que ya se donó, cuando ya no están sus dueños originales, se dona al obispado de Cartagena y se dice que hay que establecer allí un asilo de ancianos y un colegio, un sitio de enseñanza. Y entonces los toman las monjas del Amor de Dios y además estaba igualmente rodeado de jardines. La forma tiene como un rectángulo. Yo le llamo cuadrangular a todo lo que es un poco entre cuadrado y rectangular. La casa grande sería como más cuadrada, esta viene más alargada. Y lo que llama la atención es que esta torre, que tiene 3 plantas, la última se remata en almenas. ¿Qué pensamos cuando vemos almenas? En un castillo, ¿no? ¿Qué pensamos en un castillo? En algo medieval. Podríamos llamarla neomedieval. Pero, ¿qué pasa? Que tiene 2 ventanas aquí, se llaman ventanas geminadas. Voy a poner mejor la torre. Las ventanas geminadas son aquellas como ventanas gemelas que se separan por una columnilla o un pilar, en este caso un pilar. Pero ¿qué nos llama la atención? Que el arco es de herradura. Los arcos de herradura se utilizan en el mundo islámico y anteriormente en el mundo visigodo. El arte hispano-musulmán, que recicla mucho del visigodo, utiliza mucho este arco de herradura. Y aquí lo tenemos. Lo tenemos aquí y tenemos la herradura, pero apuntada aquí. ¿Por qué? Porque el edificio quiere inspirarse en un estilo neomudéjar. El mudéjar es un elemento que surge de la convivencia en la península ibérica de los cristianos y los musulmanes durante la repoblación. Entonces todo se mezcla, estilo hispano-musulmán, cristiano, islámico, y de ahí surge este estilo. Por eso el edificio se cataloga como neomudéjar. Lo vemos aquí, más detenidamente la torre, en 3 pisos, en este caso igualmente con rejería reforzada, abalconada, y las 2 ventanas geminadas con la torre en la almena. El cuerpo de poniente, lo he intentado un poco ahí orientar, sería la puerta principal, que entonces venía en 2 pisos, y luego tendría la parte norte, que es la que tiene esta parte sencilla, y aquí habrían unas cocheras, y ya tenemos la parte este con la galería cristalada, sostenida por esta galería de arcos de herradura apuntados y de arcos de herradura normales. ¿Por qué son normales y apuntados?
porque toda la Reconquista duró mientras que en Europa se hacía el románico y el gótico, dos estilos, duró un montón de tiempo. Entonces, mientras que se hacía el románico, los arcos venían así. Luego con el gótico se apuntan los arcos. Aquí el propietario se fija en todo ese estilo y lo imita un poco, hace una mezcla de todo. Además la decoración es muy sencillita, tiene estas molduras, solamente que lo atravesan horizontalmente. Y aquí pintado quiero similar unas dovelas, como las dovelas estas así de los arcos, de lo que esto queda también muy poquito. Nos vemos así. También pensar que esto estaba todo rodeado de decoración. Y llegamos a la última. Ya nos salimos de la familia Murcia. Ahora tenemos a Antonio Borrero Asensio y Mercedes Artés Olmos. Es de la década de 1920 y ya asemeja un poco pues, a las villas, a estas villas también de la gente pudiente que se hacen en el campo, pero en este caso pues está en la ciudad. Viven allí durante 50 años y cuando fallece el último dueño, hacia 1980, el ayuntamiento le hace una remodelación y se lo queda ya como patrimonio municipal. La casa tenía una parcela, aquí tenemos los metros y los metros de vivienda, y ocuparía toda esta zona donde ahora se encuentra, sería todo jardín, por eso se le llamaba los jardines del Borreguero. Ahora tenemos pues, el auditorio, la sala de estudio, el salón de actos y toda la plaza del ayuntamiento. Es una arquitectura exenta, no tiene nada adosado, no tiene nada alrededor y está levantada un poquito elevada de la plaza. Tiene una cubierta a 3 aguas, que en los tejados, van a un lado, a otro lado, a otro lado, y entonces tiene una estructura que se ve en planta. Bueno, y el elemento que se me olvida que es esto, que está hecho para el remo. La estructura que se ve en planta tiene un acceso a un hall. De este hall pasaría luego a una escalera que te sube a la planta principal, porque este edificio tiene 2 plantas, y la de arriba tiene una terraza. Esa terraza está en la escalera, y la terraza tiene el acceso a la Torre Palomar, como se llamaba antes, por esta escalera de caracol. Se accede a esa torre, que como vemos lo puede emparentar también con las casas torres, y puede ser también un mirador, como el de la Casa del Huerto. Además, la decoración es muy sencillita, tiene un zócalo, con la piedra y todo lo demás es liso, y destaca toda la zona de azulejería azul, algo muy mediterráneo, y la zona de los ventanales de madera. Se entra a través de 3 escaleras, se accede a un porche, también con zócalo, con el azulejo a conjunto con el resto de la casa, y las estancias son bastante amplias, se nota que tiene una familia de dinero y ricamente decoradas. Vemos aquí una moldura, la moldura tiene, no sé si con tanta luz, se ve aquí que tiene unos tondos y una guirnalda que lo va uniendo. Luego tiene esta columna que se apoya en una ménsula, una columna canalada. Todo esto viene mucho a la moda de la moda rococó. Entonces esta moda lo hacía la gente muy rica, muy en los palacios, en los grandes palacios, y aquí se ve esa decoración que junto al solado, el suelo y el alicatado, que son los azulejos, le dan toda la impresión esta de gran villa. Hoy día sabemos cómo está reformada, tenía muchas deficiencias y es como ahora mismo la tenemos y se va a quedar, yo creo que muy bien. Esto es lo que he consultado y aquí tenemos